Bueno, buenas tardes, noches. Habitualmente suelo decir el día en el que estamos, pero hoy no lo voy a decir. Sorpresa. Sorpresa. Otoño. Entonces, tengo conmigo hoy a tres personajes. El peor personaje soy yo, evidentemente, pero tengo a tres personajes que comparten esta locura conmigo. Nacho, Abel y David. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, hoy no se me ha olvidado nadie, porque alguna vez se me olvida alguien o empiezo a hablar y no presento a nadie. Así que bueno, vamos a la almendrilla. Ok, pues venga, empezamos. Muestro aquí en pantalla una idea que tenemos, una idea que queremos desarrollar que tiene que ver con las audiencias del baloncesto. Esas audiencias que van decreciendo paulatinamente. Según ciertos artículos, pues vamos a empezar por la CB. En el Confidencial dice: la lenta agonía de la Liga CB ha perdido el 88% de su audiencia en 20 años. En principio, según pone en este artículo, como hemos leído antes, parece ser que el pico donde fue el tope de audiencia en España fue en el año 97 y un poquito más abajo pues se hablan de un Madrid-Barcelona de 4,8 millones, ¿no? Habíamos visto Sí, de Sí. audiencia. sí. Cualquiera que nos oiga hoy dice eso es del fútbol, ¿no? Eso baloncesto no, eso tiene que ser del fútbol. Pues no, era del baloncesto. Entonces, ¿de qué va esto hoy? De que vamos a intentar con nuestra lógica estratosféricamente precisa. He dicho una cosa, no tiene sentido, ¿verdad? Eh, ¿Por qué pensamos nosotros que la audiencia en el baloncesto, en este caso ACB, luego hablaremos de la selección, y creo que Europa, yo creo que ha ido al revés. Ahí no sé si pensáis lo mismo que yo. Yo creo que ahí ha ido al revés. No lo sé. ¿La Euroliga te refieres? Sí, yo creo que ha ido de menos a más. Antes no sé, antes casi ni existía la Euroliga. Y ahora es el producto más atractivo, yo creo. Después de la NBA, por supuesto, pero la NBA Ah, es otra liga. ya pensaba yo que ibas a ser un sacrílego. No, lo que pasa que ya sabes que, bueno, ya sabes que la NBA es otra cosa. The real thing. Bueno, entonces, años 80. Los que tenemos algo más de edad, que creo que en este caso somos David y yo, ¿no? Ciertamente, Sí, ciertamente. Sí, ciertamente, sí. Pero somos jóvenes de espíritu, David. No, no, que va. Yo soy un ilustre veterano que soy joven de espíritu. Yo voy a dejar que opinen los demás sobre mí, ¿no? Porque si no, mal andamos. Es que soy Leo, entonces ya sabes que los Leos tenemos ascendencia un poquito egocéntrica. Bueno, No. años 80, años 80. Las audiencias, bueno, se Sí. centraban en España única y exclusivamente en televisión española. Ahí Sí. no emitía nadie más. Hombre, Entonces, pues de los 80, acuérdate, le ponían la UHF, todavía no era ni la 2. Ponían la UHF, que comentaba los partidos el ilustre, ínclito y difunto Héctor Quiroga o José Félix Pons y después Pedro Barte. el ilustrísimo El, Pedro el Barte. ilustrísimo amigo de Moisés, Pedro Barte. tienes tantos amigos, Moisés. Oye, que Don tengo... Pedro bueno, tengo alguno que de apellido Trecet que también tengo para dar y tomar ahí un ratito. Otro genio. Pues eso, que te gustan todos a ti. ¿A mí? Yo sabéis Sí, que tengo muchos amigos y los voy haciendo día a día. Bueno, entonces, volviendo a eso, sí, a ver, sí que es cierta una cosa.
los que retransmitían el baloncesto antes, quitando un poco sus rarezas o excentricidades, ¿no? Que esas las tenemos todos, algunos más que otros, pero algunos las tenemos. Sí. Joder, yo creo que sí que se lo curraban, en el sentido de que ponían interés, aunque luego metían, por ejemplo, en Pedro Barte se notaba muchísimo de qué equipo era, ¿no? Qué cuáles eran sus colores. Y bueno, y cuando era la selección nacional, pues, o sea, ya era... No era para nada objetivo, para nada. No era objetivo. No. Pero bueno, en ese momento, ¿Pero tú pues, crees que los narradores de antes eran mejor que los de ahora? mejores no, pero posiblemente A lo un mejor es que has poquito... visto solo lo de 4, de la selección en 4, y entonces sí, son lamentables. Pero tú ves las narraciones de Movistar Plus y hay No. calidad, bastante calidad. Perdón, A ver, perdón, Abel, vamos, yo creo a que ver. ahí estamos de acuerdo todos, que desde A que ver. existe Canal Plus, luego Canal Satélite Digital y ahora Movistar Plus, no hay color. O sea, no hay color. Pero a lo que yo me refería es que cuando Televisión Española lo retransmitía, a lo mejor la esencia de Televisión Española en ese momento era que las personas que lo hacían realmente intentaban ser profesionales en su preparación. Luego otra cosa es cómo hicieran los comentarios, ¿no? Intentaban, joder, yo he escuchado muchas veces a Pedro Barte o a Trecet, incluso a Iturriaga, que es bastante posterior, decir que cuando él era jugador tenían cierto contacto con ciertos periodistas, es decir, cuando sacaban informaciones, eran informaciones directas del jugador de turno, con los entrenadores parece que era un poquito más complicado. Pero bueno, se prepararon un poquito más. Otra cosa es como luego retransmitieran, que eso era, pues bueno, un fan... Perdón, discúlpame, Moy. Es que la sobriedad que tenía Héctor Quiroga era brutal. A mí me encantaba cómo comentaba el partido, cómo lo retransmitía. Sí, Brutal. que no todo el mundo era igual, pero de los que más audiencia traían o lo que más se queda en el recuerdo de la gente, y luego, pues hombre, Pedro Barte tuvo su programita específico de baloncesto. A mí me gustaba mucho. Yo empecé a ver básquet con Trecet y con Barte. Sí, y el sí, programa de y Barte yo, me y yo gustaba también. bastante, la verdad. Chócala, ¿no? Sí, con Chocala. Y es decir, yo recuerdo de quedarme creo que eran los viernes, a la 1 de la mañana, porque creo que no era más tarde, que te ponían un partido en diferido de la NBA. No es como ahora que te los ponen en directo, era un partido en diferido que te ponía, ya no me acuerdo, creo que era la 2. Era la 2, Trecet. Era la 2, ¿no? Sí. Oye, que te hacía esa introducción que ahora la vemos y dices, madre, qué cosa más cutre. Pero en su momento, pues, ostras, flipabas porque veías como esas figuritas que parecían medio dibujos saltaban y tal. Y luego tenía, ¿cómo se llamaba el comentarista que tenía al lado que era, digamos, el Daimiel, ¿no? El de la crónica en rosa, que tenía luego el negro. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Os acordáis? Comentaristas. No recuerdo. A ver si lo encuentro por aquí. Era más, era un tío súper soso, pero súper soso. Era la madre, es que dormía las ovejas el colega. A ver, Cerca de las Estrellas era el programa. Sí. Vale. Ponen aquí en diferido, espera, lo voy a pegar para que lo podamos ver todos. Nostalgia Televisión, Cerca de las Estrellas. Ramón Trecet. En diferido, pero con ingenio, ¿eh? Trecet era un crack, a mí me gustaba mucho. Sí, la verdad es que sí. Sí, Lo hacía muy bien. A mí también. Yo donde le he perdido el respeto ha sido cuando ha empezado a opinar muy asertivamente en las redes sociales de cosas... Bueno, tiene sus filias y sus fobias y es verdad que bueno, hay que aguantarle también, sí.
Hombre, lo que pasa es que 13, aparte ya era conocido por los programas de música los programas de música que hacía, ¿no? También. Sí. Sí. Pero vamos. Pues mira, aquí no lo pone, porque esto es la cabecera y en la cabecera no sé. Era un Pues creo que Vicente Salaner puede ser. Oh, don Vicente Salanés. A mí me No. gusta mucho Salanés. Vicente Salaner, no. Vicente Salaner salió, pero no era Vicente. Joder, Vicente Salaner, ese. Uf, ahora está muy calentito también, ¿eh? Sí, bueno, pero estamos hablando de básquet ahora. Sí. Y en básquet sabe. No me sale aquí cómo se llamaba este hombre. Bueno, a ver si me acuerdo. Estoy Entonces, bueno, buscando también y tampoco lo encuentro. era muy soso. Entonces, Trecet era un poquito, pues. Esteban eso, Gómez. Esteban Gómez, efectivamente. Esteban Entonces, Gómez. Esteban Gómez, a ver si vemos por aquí. Ostras, estoy viendo un artículo que pone Nix con N. Madre mía. Un patatús, Moisés. ¿Esto qué es? Mira, aquí estamos con los dos Don cracks. Esteban. Es que mira qué pelo me llevaba el amigo. Bueno, pues porque las pintas de la época. Total. Y ahí Morado King. Pero si es que era un chaval. Sí. Ya te digo. Qué crack. Bueno, lo bueno de esto es que no me van a sancionar porque aquí no hay ningún Copyright ni nada. ningún logo de nada. Bueno, pues Esteban Tenía Gómez. muchísimo mérito, hay que decirlo. Es así. Hombre, piensa, a ver, en los 80, joder, en el año 80 yo tenía 7 años. En el año yo imagino que empecé a ver baloncesto un poco, enterarme de algo con 12, más o menos. Bueno, no, antes, porque yo con 13 años era nadador, pero había jugado a baloncesto y después de los 14 años dejé de nadar por temas de salud y ya me metí más a fondo al baloncesto. Entonces a partir de esa época, pues eso, el 84, después de Los Ángeles, empecé yo a empaparme un poquito de básquet. Entonces, a ver, Esteban Gómez fue el primer Daimiel, ¿vale? Era un poco el que daba el tono un poco más serio, porque acordaros que Daimiel era el que daba el tono serio a las retransmisiones de Montes. Pero siempre tenía... La cabra tiraba al monte siempre. Sí, totalmente. Entonces, bueno, volviendo a ACB. La ACB en aquella época, no sé, a lo mejor me equivoco, David. Yo el recuerdo que tengo de aquella época es que en general no se anunciaba demasiado el deporte si no era deporte muy relevante. Es decir, selección española o final de Roland Garros, porque de hecho en televisión española retransmitía, porque no había otra cosa, retransmitía todo. Sí. Retransmitía todo. Bueno, de hecho, si no me equivoco, los Juegos Olímpicos del 84 se transmitieron vía radio, no se emitió en España. No, sí lo pusieron en la tele. ¿Sí lo pusieron? Sí, porque de acuerdo, además ese sí me acuerdo que me levanté a verlo, la semifinal España-Yugoslavia en el Fórum, sí. Yo me levanté a verlo. Me levanté del partido. Ahí eso, claro, yo por aquel entonces lo que te digo, yo es que en el 84 no, yo todavía no estaba tan enganchado al básquet. Me gustaba, jugaba en el colegio, era lo que hacía, pero no. Vale, entonces, error por mi parte, sí que se retransmitió. Sí, okay. Además la final también, lo que pasa en la final no la vi, pero la semifinal sí me recuerdo de pegarme el madrugón padre a ver el partido, a ver a esa gente con los todos altos, a ver la pelota metida ahí en ese cesto. O sea, sí. Yo también vengo de otro deporte. Yo venía del otro, venía del fútbol. Pero bueno, lo que sí que es lo que dices tú en el 84, pero de los partidos de la ACB, ya que lo dices, los partidos de la ACB ponían uno
en un programa de deportes de los domingos que llamaba Estudio 2. ¿Estudio 2 Sí. era? ¿O Estudio Sí, Estadio? No, Estudio Estadio no. Estudio Estadio era futbolero total. Pero creo que Vale. era Estudio 2. Lo ponían los domingos por la tarde. Y ponían un partido que lo transmitía normalmente. Pues eso. Héctor Quiroga ya no. Normalmente era Pedro Barti el que transmitía. Pedro Barti. Antecedentes y origen de la ACB. No pone nada de la tele. No encuentro por aquí. Es que para aquellos o aquel que nos escuche, es dificilísimo encontrar información de audiencias de la época y demás. Bueno, también en la época había muchas polémicas siempre, porque había unas broncas tremendas en los pabellones. Bengalas, aparte de que se fumaba. Entonces, era un deporte para adultos, para niños. No. Las audiencias, pues no lo sé, no lo sabemos porque no hemos sido capaces de encontrarlo. Pero bueno, esa era la sensación que se nos queda, ¿no? de esa época. Luego, en los 90, empiezan a emitir por las autonómicas. Y si antes hablábamos de un poco la parcialidad de los comentaristas, aquí sí que os acordáis, Nacho y Abel, ¿no? De los comentaristas de Telemadrid, por ejemplo. Yo he sido súper fan de Telemadrid absoluto. Me acuerdo los primeros partidos del Estudiantes con Azofra y esta gente, que es así los primeros recuerdos de la Liga CB que tengo, partidos que echaban los domingos a las 12 de la mañana, me parece, 12:30 de la mañana. Y a mí me gustaba muchísimo, la verdad, muchísimo. Creo los nombres de los comentaristas no me acuerdo exactamente. Había un tal Fernando no sé qué y luego había el comentarista, creo que uno era el Indio Díaz o uno de estos, pero lo hacían bastante bien. A mí me gustaba mucho, la verdad. De hecho, yo tenía Canal Plus y en Canal Plus se veía el canal Andalucía Internacional, entonces siempre tenías un partido para ver. O ponías el de Telemadrid o de Canal Andalucía Internacional y me gustaba mucho. A mí me parece que lo hacían muy bien. Además, hacían un programa también tipo resumen y antes hablaban la previa, me gustaba mucho. La verdad que a mí cuando daba Telemadrid fue cuando más me enganché, la verdad, en esa época. Hombre, lo hacían muy bien si ibas con ese equipo. Quiero decir, es que era Sí. totalmente parcial y bueno, pues oye, yo como siempre he sido del Madrid, pues en ese sentido nunca he tenido problema porque ahí me venía bien. Pero es que, bueno, sí que olía un poco la cosa. Sí, bueno, pero yo qué sé, a mí es que yo no sé, a mí me gusta que la gente hasta narrando se mojen. Oye, que vas en contra, pues como dice Nacho, a veces se tocará a favor, a veces se tocará en contra, pero no sé. A mí la verdad que yo recuerdo con mucho cariño esas retransmisiones de Telemadrid. A mí la verdad que me gustaban un montón, lo reconozco. Yo el recuerdo que tengo de las emisiones de Telemadrid son 3. Verás. A ver, yo ahora mismo debo de pesar 83 kilos, una cosa así. Yo solo os digo que en esa época inicial de los partidos a las 12:30 de la mañana, yo me fui a los 93 kilos, tenía una papada por debajo del cuello interesante. Y era muy feliz. ¿Por qué era muy feliz? Pues porque quedaba con un amiguete mío, Nacho, ¿te acuerdas de Raúl? Sí, claro. Sí. Pues, ¿sabéis lo que hacíamos? Pues si los partidos eran a las 12:30, nos preparábamos. Estoy haciendo esto delante de la grabación normal con la webcam, ¿vale? Yo cogía una tarrina de helado de litro, ¿vale? Y 1 o 2 brazos de gitano, dependiendo del hambre que tuviéramos. Si había prórroga ya, entonces ni contamos. Entonces, el partido lo disfrutábamos, sí, pero hostias, cómo entraba ese helado y cómo entraba ese brazo de gitano. Sí, que eso es muy bonito. A mí los partidos de la son muy favoritos. Helado, ¿no? ¿Cómo, Nacho? Que mojabas el brazo de gitano en el helado. No, hombre, a ver, no hay nada como dejar que el helado se quede blandito para luego meterle la cuchara. Esto ya no sé qué es. No sé qué esto, si es un podcast de básquet o qué coño es. Y metes ahí la cuchara
bueno, pues eso, y si no era eso, yo qué sé, nos Moy, cogemos la... Moy, tú no has probado lo de meter la tarrina en el microondas durante 15 segundos en lugar de dejar que se derrita el pobre helado. Lo metes 15 segundos y tienes el mismo efecto. David, Ya. tú no sabes que yo soy inglés, ¿no? Y Somos expertos en helados, colega. buenas tardes. Buenas tardes. Tú no has probado los helados de tarrina ingleses, majete. Y lo dejo ahí. Eso hacemos otro Perdona, podcast sobre que yo he vivido 6 meses en Inglaterra en Londres, a 3 minutos de Paddington. Bueno, pero Sussex Gardens, esquina Norfolk Place. Vale, Londres no Ahí es lo dejo. Inglaterra. Londres Ahí no lo es dejo. Inglaterra. Londres no es Inglaterra. A ver, que sí. Que... Vale. De acuerdo. Lo que usted diga, Mr. Moisés, lo que usted diga. Entonces, me dirás que el helado cremoso de allí tiene parangón aquí. Perdona, yo evidentemente no me voy a ir a Londres o a Inglaterra, no me voy a ir a comprar helado, yo me lo compro del supermercado y lo meto 15 segundos en el microondas y se me pierde el reloj dentro de la tarrina del helado. ¿Qué quieres que te diga? Pero tú, ¿dónde has estado, Almada Cándida? ¿Ves cómo tú no has estado en Inglaterra? Hombre, Esto iba a ser un podcast serio, ¿no? Oye, perdona, estamos entrando en dos terrenos que para mí son sagrados, que son baloncesto y helados. O sea, a ver. Y como hablemos de bocatas de barra de Viena de a cuarto, ya vamos listos, ¿eh? Vale. Entramos en el terreno de los sacro, ¿eh? Cuidado. Madre mía, esto parece el Sálvame. Bueno, Yo no he empezado, ¿eh? Yo no he empezado. Si otro que ha empezado con el helado. Yo no he empezado. Tienes toda la razón. Mea culpa. Vale. Comentaristas de Telemadrid, volviendo un poco al tema, hubo muchos. Y sobre todo muchos colaboradores, si no recuerdo mal. Uno de ellos, Iturriaga. Estuvo Romay, Martín, Fernando, Antonio. Eso, sí, perdón, Antonio Martín. Sí. Porque y corregime si me equivoco, pero ¿no estuvo también Ciro López comentando? Sí. Sí, pero eso luego más tarde, creo. Sí, bueno, Ciro López, sabéis que comenta partidos del Madrid en Real Madrid Televisión. Sí. Y solo emiten los que ganan. Real Madrid Televisión. Es acojonante. Porque bueno, que ahora será la inmensa mayoría ahora. Sí, claro, ahora tiene mucho curro, ahora sale muchas veces. Pero es que, o sea, esto lo ha dicho en el canal de YouTube en el que participa, en el Experience Endesa, con Daimiel Iturriaga y el Lolaso. Siempre dice, no, es que me tengo que ir a la grabación, porque claro, juega el Madrid y tal, y no sé qué, dice. Y claro, siempre le preguntan, dice, ¿pero lo vais a poner? Y dice, hombre, solo si gana. Dice, si no ganan, no lo ponen. Un cachondo el tío. Bueno, según él, es un poco... O sea, él es un profesional. Él, a lo que pueda sacar dinero, él dice y hace lo que le digan. Por supuesto, como tiene que ser. Claro. De hecho, él ha sido periodista y comentarista de partidos del Barça en Barcelona durante mucho tiempo. Sí. Y él es madridista. Su familia, sus hijos son catalanes, vamos. Sí. O sea, que... Entonces él, pues como decía Andrés Montes, a mí qué es lo que me da de comer, lo que me dicen que tengo que hacer, y lo hago, y punto. Y ya está. Así que, pues eso, Telemadrid. Telemadrid. Vale, canal autonómico y parcial con los equipos de Madrid. Pero sí que es verdad, y ahí te doy toda la razón, Abel. Las previas que hacían estaban chulas. Muy bien, a mí me gustaba muchísimo. Se lo curraban. Eso sí que es verdad. Cuando empezó lo de las autonómicas, se empezó a disgregar la audiencia del básquet. Lógicamente, claro. Es decir, si coge Telemadrid y te pone al Estudiantes, porque creo que cuando Televisión Española seguía emitiendo ACB, en horario, digamos, no era prime time, porque no sé si era a las 8 de la tarde de los sábados, lo ponía a la 1. Y Telemadrid tenía solo los partidos de las 12 y pico.
Del domingo, sí. Sí, los domingos. Yo no lo recuerdo así, Moisés. No recuerdo ¿No? que lo pusiera a la 1. Yo No era la recuerdo que 1. los partidos de la 1 es porque era pues, el Madrid o el Las Barça, finales, Las ¿no? finales, las sí. finales, las Sí, cosas, pero los partidos de liga regular eran en la 2. Yo creo tiene que también, razón. como Nacho. Tiene razón, sí, sí, sí. Puedo, Bueno, puedo, además, perdón, pero yo tengo ahí una imagen, la final de la Final Four de Zaragoza, que juega el Madrid contra Olympiacos del año 96, puede ser, si no me equivoco. La transmitió la 2, esa final. Esa final de es, Euroliga la es, transmitió la 2. es posible porque acuérdate que había una cosa, como hubiera fútbol o algo así un poco que ellos consideran más importante, iba en la 2. Iba en la 2. Y lo que pasa es que sí que es verdad que no era el maltrato que ha habido Después. posteriormente. O sea, Ah, posteriormente bueno. o el partido te lo daban empezado o acababan 2 minutos antes porque había que retransmitir la subida al Alpe d'Huez o la bajada al Pilón, no lo sé. Entonces, También. Sí. claro, es que era acojonante. O sea, ya llegó un momento. Ahí es cuando yo pienso, es mi opinión o mi sensación particular, que a partir de ese momento es cuando la gente empezó a perder interés. Porque si te están poniendo una cosa y el que te lo está poniendo no pone interés en ello, tú pierdes interés por ello también. Sí. Sí, Ves que es maltrataron el cierto. producto, una barbaridad. Después de ese corto paso por el Plus, digamos que tuvo el baloncesto, que ya el Plus demostró cómo se tenía que tratar el producto porque lo hicieron muchísimo mejor Era un de espectáculo. lo estaba haciendo de lo que lo estaba haciendo Televisión Española. Pero claro, las audiencias eran malas porque al fin y al cabo era Privado. lanzamiento, era privado, pues claro, pues obviamente las audiencias bajaron, aunque cuidaran el producto muchísimo más. Pero claro, ya Televisión Española llegó y dijo, es como la mujer cornuda, ¿no? O como el marido cornudo, que luego ya actúa pues un poco por despecho. Y yo por lo menos lo veía así, porque es que era espectacular que, que tratasen tan extremadamente mal el baloncesto. Era bochornoso. Me acuerdo de Pero, una vez, pero- me acuerdo de una vez que empezó una retransmisión de un partido de playoff por el título de la ACB y empezaron con el partido 3 minutos empezado por una grabación de un partido de fútbol sala o de tenis. Por una grabación. Digo, esto, o sea, es que es lo que no hay. Esto es lo que no hay. Bueno, pues esto es algo que yo me quedé grabado y tal, pero era el pan nuestro de cada día en esa segunda etapa en televisión española. Es que luego también, tú dices, también hemos dicho de que el baloncesto ha perdido muchísima audiencia a lo largo de los años. También tú piensas el perfil de consumidores. Es decir, tú tienes unos consumidores que pueden coger un producto y lo tienen gratuito, como era en la televisión abierta, en público, ¿de acuerdo? Y automáticamente pasa el plus, y en aquella época no todo el mundo tenía el plus. Realmente era un producto, coger el plus no era barato para el poder adquisitivo del momento, ¿eh? No era barato. Entonces se perdió mucha audiencia de gente que veía el baloncesto. Por eso, Ahí, precisamente. ahí discrepo contigo, David. Y ahora te ¿Sí? explico por qué. Sí, termina y ahora te explico por qué. No, no, ya está. Lo Es que una no había, opinión personal, ¿eh? lo que no había era la cultura que hoy en día hay Eso es. de las Eso televisiones es. privadas y de Sí, la sí. televisión por satélite. Pero era mucho más barato. Mucho más. Era mucho más barato. La, yo iba por ahí también, es verdad. El principal motivo es la falta de cultura. Lo que pasa es que además, luego pensar otra cosa. La publicidad lo es todo en este mundo y lo lleva siendo en toda la historia.
¿vale? Sea deporte, no sea deporte. Es decir, solo hay que ir, yo que sé, a la Segunda Guerra Mundial. El Hitler, el movimiento propagandístico tal, es decir, le comía el seso a las masas, ¿vale? ¿Qué pasa? El fútbol, dentro de que, pues hombre, es el deporte número uno en este país y es donde está el dinero, esa transición, fijaros, cuando empezó la de pasar el baloncesto a Canal Plus, que pensamos que es principios del 2000, ¿no? O algo así. Yo creo que 98, 99, 2000, 2001, por ahí. Por ahí, sí. Digamos que fue, además, en un momento en el cual el baloncesto estaba moribundo. Es decir, Televisión Española no quería seguir pagando el dinero que, por ejemplo, y ahí, por ejemplo, creo que hay otro tema importante, que la ACB no se ha querido decir, se ha considerado por encima de la media, y yo creo que eso le ha perjudicado, en ese sentido, en las negociaciones con la televisión. Entonces, cuando pasa a Canal Plus, estamos en un momento en el cual, pues sí, culturalmente, como bien ha dicho Nacho, no entendíamos que se tuviera que pagar. Sin embargo, el fútbol seguía en abierto. El fútbol Pero ya empezaba, sí, en esa sí, época sí. también el fútbol encerrado, porque en abierto ya era, aunque luego llegó el tema este de la Sexta, que la guerra de medios que tuvieron entre Prisa y Mediapro, y que se pusieron a echar 20.000 partidos en abierto durante un par de temporadas. Pero en esta época yo creo que coincidió el boom de la NBA con Andrés Montes y Daimiel. Yo creo que el Plus dijo, aquí tenemos nicho, y consiguieron los derechos de la ACB súper bien cuidado, casi de autor, porque los programas que hacían Plus, las transmisiones con Sisto Miguel Serrano, con Epi, eran maravillosos, y todo eso se juntó con que el fútbol empezó a romper, pues eso, a romper horarios. Es que ahora mismo, hoy en día, y en esa época empezabas a tener muchas franjas horarias de partidos de fútbol. Y al final aquí, pues en este país, el fútbol se lo acaba comiendo todo. El fútbol, además, porque el primer reclamo, cuando apareció Canal Plus, el primer reclamo, aparte del porno, era el partido de la jornada. Eso es. El partido del domingo. Eso es. Pero ¿qué pasa? Acordaros cuando yo creo que Canal Plus intentó quedarse con todo el fútbol, pero fue el gobierno el que no le dejó. Porque de hecho, poquito, sigue existiendo esa ley. De hecho, sigue habiendo un partido en abierto todas las jornadas por ley. De momento. No. Sí, de la Liga Española hay un partido en Gol Televisión. Es abierto. Por ley. Sí, pero es la segunda división, no es la No, de primera división, Nacho. Todas las semanas hay un partido, de momento, en Gol Televisión. Tiene que haber por ley un partido en abierto de todas las jornadas. No puede ser ninguno de los equipos grandes porque están protegidos, pero el resto están. Ajá. Bueno, pues esa famosa ley, es que además me acuerdo que coincidió con otra hostia de las eléctricas a los impuestos de los españoles. Porque yo tuve una discusión con mi padre a raíz de este tema. Es decir, porque además ya os digo, cuando sale esta ley y sale diciendo el ministro, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de Álvarez Cascos, menudo, mirar luego cómo ha salido el personaje, que era de interés general. De interés general. Claro. Ya ahí nos metemos en temas políticos, no voy a opinar al respecto. Es una vergüenza. ¿Qué pasa? Entonces, como sigue habiendo fútbol, la transición que se ha cerrado ahora, me refiero por ejemplo a la Champions y a la Liga de Fútbol, que como dices tú, Abel, ya no pueden poner en abierto Barcelona y Madrid porque están por contrato. Esa progresión la han tenido que hacer mucho más en un proceso, digamos, más aceptado por todo el mundo, en la cual hay más cultura de decir, hostias, es que si yo quiero ver fútbol, baloncesto, motos, tal, me abono. Tengo que pagar, ¿no? Claro, ahora, como bien habéis dicho, se paga mucho más de lo que se pagaba antes. Mucho más de lo que se pagaba antes. Entonces,
Es verdad que tienes muchos más servicios, ¿eh? O sea, todo hay que decirlo. Sí. Pero bueno, no estábamos acostumbrados. ¿Qué pasa? El fútbol sí ha tenido esa progresión. Y siempre el baloncesto, que es lo que nos atañe a los cuatro, no. El baloncesto fue totalmente lo contrario. Fue para abajo y fue cada vez a peor. Y a peor, y a peor, a peor. Los comentaristas, joder, yo me acuerdo cuando de repente dicen que Pedro Barte, fijaros que a mí Pedro Barte no es santo de mi devoción, pero es como cuando, no sé qué deciros, como cuando al que conocéis de toda la vida se lo llevan y dicen, Sí. hostias, a ver si van a traer a uno que lo va a joder, ¿no? Sí, sí. Y... Otro vendrá, que bueno. Eso es. Y de hecho no me acuerdo quién vino, pero no me gustaba nada. Ah, Hubo no me acuerdo quién fue exactamente el de detrás de Pedro Barte. Quizás acierte, quizás no, pero yo recuerdo un tal Arsenio Cañada, que ahora es comentarista que es el que hace los deportes en la 1, que a mí me parece absolutamente lamentable su paso como comentarista, porque luego llegó Lara Balzueta, que sí que me gustaba, como comentaba. Además hacía buen dúo con Óscar Quintana los últimos años antes de Movistar. Y tienes razón, o sea, a mí me parece que ahí bajó un montón, pero yo creo que es por lo que has dicho tú, muy de la publicidad. O sea, al final aquí los que hacían publicidad y las personas que más han mantenido el tema del baloncesto en el candelero han sido las personas que se engancharon a la NBA con Andrés Montes y con el Plus. Entonces, ellos han seguido haciendo su publicidad, además de cojonuda y unos programas cojonudos. Y tú, por ejemplo, tú eres una cadena como la 1, tienes los derechos del baloncesto y cuando has tenido los derechos del baloncesto ni siquiera has tenido las narices de sacarlo entre noticias del día anterior que vas a echar el partido, por ejemplo. O no has sido capaz de tener un canal temático como Teledeporte, que al final ha acabado siendo un canal absolutamente lamentable, sinceramente. O sea, eso es lo que pienso, porque sirve para bastante poco y lo que te van echando son refritos de unas y otras cosas. Entonces, al final no has cuidado tu producto como tienes que cuidar. Y las cosas pues acaban pasando como pasan. Lo que pasa que también aquí se tienen que mirar los dirigentes de la ACB, pues los dirigentes de la ACB han llegado a conceder gratis los derechos durante 2 temporadas a Televisión Española. Entonces, bueno, pues aquí nuestros amigos del club Euroliga, como digo yo, tanto Baskonia, Real Madrid y Barcelona, Unicaja y menos Valencia, pues también tienen que hacerse mirar un poco cómo han llevado la ACB. sí, totalmente, vamos. Pero, de hecho, a la ACB le está pasando, lo comentamos el otro día, Nacho, David y yo, le está pasando con la Euroliga. ¿Por qué en la página de la ACB comentan los partidos de Euroliga? De los equipos que participan en la liga andesa. ¿Por qué? Porque son equipos de la liga andesa, se le está dando publicidad a otra competición. Entonces, Y no olvidemos que la CB es una liga privada y que la Euroliga es una liga privada. No olvidemos esto tampoco, claro. Sí. Dices tú de publicidad, estás haciendo la publicidad a alguien que te está haciendo competencia. Muchas gracias. Eso es. Y claro, al final, pues llegamos al año 2000. De 2000 a 2010, por poner una fecha. Y yo creo que empieza el declive de una manera brutal. Es decir, yo me acuerdo, ¿no fue una final de Copa del Rey Madrid-Barça? Estoy hablando de Teledeporte, 215.000 o 208.000 o una cosa así de audiencia, una final de la Copa del Rey Madrid-Barça. Sí, pues al final la competición, pues no, y fíjate que la Copa del Rey yo creo que es el producto que más vende de largo del baloncesto español y el más importante y que más tienen que promocionar y el que ahora mismo yo creo que se sustentan, incluso Movistar se sustenta en la Copa más que en la Liga. Y es increíble, sí. Yo creo que ha habido épocas que han coincidido con la guerra esta de medios que hubo y los partidos a todas horas de fútbol y la gente ahí se enganchó al tema de ver cada 2 horas un partido y mucha gente que veía el básquet de forma residual pues ya directamente se pasó al fútbol. Y yo creo que ese ha sido un poco el momento donde se ha perdido el enganche, porque a partir de 2006-2007, que España ha conseguido todo lo que ha conseguido, de la época de Gasol, ¿no? Que estaba en la NBA, los jugadores españoles que van en la NBA,
se ha hablado mucho de básquet, pero no se ha hablado de ACB, no se ha hablado de Liga Española. Los clásicos, la Peña, etcétera, el Estudiantes, o sea, esas rivalidades clásicas ya no existen casi. Solo es el Madrid-Barça y casi últimamente, los últimos 4 o 5 años desde que está Lasso, es que casi no hay ni rivalidad siquiera. Entonces, si se pierden ese tipo de cosas, empiezas a oler que la Euroliga te va a comer la tostada, que van a empezar los partidos ya son los jueves, que son los viernes también, que va a haber doble tal, que el dinero parece que está allí. Entonces, la competición se acaba devaluando también y devaluación tras devaluación, pues es menos atractiva y menos atractiva para todo el mundo. Entonces, al final pasa lo que pasa, que pierdes mucha audiencia, pero bueno. Yo creo que ha sido un poco de entre todos la empujaron y ella sola se tiró, ¿no? O ese refrán. Es la sensación que me da. Yo creo que ese periodo de declive también tiene que ver con... A ver, el equipo que siempre ha dado mayores audiencias en televisión de baloncesto ha sido el Real Madrid. Y justo esa década ha sido una década muy gris, sí, para el Madrid de baloncesto, con entrenadores como Malkovic, Messina o incluso Joan Plaza, sí, pero siempre con plantillas mediocres que en la Liga CB podían hacerlo medianamente bien, pero en Euroliga no tenían ninguna opción. Y eso ha empezado y eso lo resolvieron cuando empezaron a fichar pues, a Felipe Reyes, Rudy, Jules, toda esta generación, pero esto fue a partir de 2010 que empezó a pasar así. Y claro, todo lo que había pasado antes fue bastante gris. Y eso contribuye mucho a la... Pues eso, que si el equipo que mayor tirón tiene realmente no funciona, pues lo redujeron bastante las audiencias, porque además tampoco hubo nadie que ocupara su lugar. Sí, cierto, pero ahora tenemos un equipo brutal del Real Madrid que en los últimos años, pues eso, casi no tiene rivalidad ni en Europa. Y aún así, y ahora ya vamos, creo que a la conclusión un poco final de todo eso, ¿no? Sale en la web esta palco23.com que el Madrid en los últimos 2 años ha acumulado unas pérdidas, creo recordar, de 48 millones de euros. Y estaban alrededor de los 50 millones de euros. Porque Florentino, digamos que había asumido que la sección de baloncesto iba a ser deficitaria, sin problema ninguno, porque era más para dar espectáculo que otra cosa. Claro, entonces el quid de la cuestión está en esa pérdida paulatina de audiencia. Hombre, yo no sé cómo estaban los clubs en los años 80, los años 90 y principios de los 2000 a nivel económico. Sé que hubo una crisis muy gorda cuando lo de las sociedades anónimas. Hombre, porque todo el dinero negro ya no podía entrar. Claro. Todo lo que guardaban debajo del parqué ya no se podía sacar. Claro, entonces, si no es el fútbol, y aún así yo creo que el fútbol ahora mismo en élite, pasta, si llega al 50% es mucho, el resto tienen que andar ahí en los límites y si no perdiendo pasta, porque lo que se paga... Yo creo que se gana mucha pasta, en el fútbol ahora mismo. Pero se gasta mucha pasta también, tío. Pero ten en cuenta que hay equipos que recién subidos que están ganando ya 40 millones de euros, cosa que antes ni de broma. Los equipos grandes están en más de 100 millones de euros cada uno. Y si hablamos de la Premier, claro, no nos podemos comparar. Pero económicamente yo creo que el fútbol está súper saneado. Por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta que el contrato de la Liga CB, por ejemplo, tú eres el plus y vas a negociar con la ACB. Y tú sabes que el año anterior la ACB ha ingresado 0 euros por parte de Televisión Española. Todo lo que ha ingresado es publicidad. Entonces, ¿tú cómo vas a negociar con el plus? Vas a negociar a la baja. Entonces, el dinero que tú negocias como ACB, como entidad, ante el operador televisivo es muy bajo. Te aseguras, entre comillas, que el plus tiene 4 millones más o menos, 4 millones de abonados.
Y tú lo que piensas es en eso. O sea, las audiencias sí, den 100.000, 200.000, pero da igual. Al final, Canal Plus tiene 4 millones de abonados y no le importa que tenga más o menos gente. Entonces, ese es el tema, que tú has ido a negociar a la baja porque tenías todas las de perder. Y al final, económicamente, pues el dinero que llega a la competición es más que cero, pero es un dinero que para los clubes grandes, el dinero está en la Euroliga. Eso es así. Y la Liga CB ahora mismo el dinero es no sé, es muy poquito, es muy poco atractiva al final la competición. Yo personalmente la Liga CB prácticamente no la sigo. Yo sigo la Copa y los playoffs, pero lo que es la Liga CB, lo que es temporada regular, si no es un partido así que me interese mucho, si hay un Milwaukee Phoenix, veo Milwaukee Phoenix. Yo en el fútbol, no, yo tampoco. En el fútbol no hace mucho tiempo, empezaron a salir noticias bastante graves sobre las deudas con Hacienda que tenían gran parte de los Pero clubes. eso está pagado ya. Eso ya se pagaron por el último contrato televisivo. Ten en cuenta que el último contrato televisivo es de más de 1.500 millones de euros. Por 3 años. Entonces, pero esas cosas ya... El fútbol puede tener deudas y tendrá deudas porque habrá gestores incapaces o incompetentes. Pero económicamente ya muy tonto tienes que ser para no estar medianamente saneado. Y el básquet ahí no podemos competir. Además, Moisés, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, los clubes que no han sido capaces de sanearse económicamente, Zaragoza, Deportivo La Coruña, Mallorca, todos estos han ido bajando a segunda división. Y bueno, pues eventualmente, ya una vez saneados, pues igual conseguirán subir. Pero el caso es que tenías una gran cantidad de equipos por detrás en el fútbol que podían ocupar su puesto, de esos equipos que no estaban saneados económicamente. En baloncesto no es el caso. En baloncesto tenías unos equipos que podían estar más o menos saneados, pero ¿qué ha pasado? Que ha habido 2 o 3 años que en la Liga no ha cambiado ningún equipo porque se ponía un canon y tal, y los equipos de EVA, del Éboro, no podían hacer pago hacer frente a ese pago del canon porque no tenían esa economía tan saneada. Pues eso también contribuye a que el nivel de la competición baje, porque al fin y al cabo dices, pues ¿para qué me voy a gastar yo eso es, si voy a seguir aquí? Voy a seguir aquí, efectivamente. Es que ese es el tema. Lo que acaba de decir Nacho es uno de los que de la cuestión. O sea, al final has actuado como una liga cerrada durante 3 o 4 años sin ser una liga cerrada. Con el beneplácito de la federación. Porque esto hay que decirlo también. La federación que gestiona LEP no ha movido ni un dedo por los equipos que querían subir a ACB. Por mucho que la ACB sea una competición cerrada, sí, fenomenal, estupendo. Pero si al final no hay ascensos y descensos, o lo dejas ya claramente como algo cerrado, o entonces estás cometiendo un fraude. Es que al final la competición se queda muy dañada con estas cosas. Ahora Moisés cree que como están en primera y te gusta mucho la afición, el Burgos, ¿cuántos años ha ganado el Burgos? ¿La Leboro? Joder, es que es verdad. Pues ganó 4 de los últimos 5. Y ha subido de milagro. Y fija que bien ahora y mira que bien están ahora. Lo ha ganado porque no ha subido, porque no subía. Pues joder, claro, porque quitaron el canon prohibitivo. Es decir, el fútbol no tiene el problema que tiene el baloncesto, pero el fútbol sí que tiene ese problema. Que con la televisión tal, pero es rellenar al cerdo para que luego explote más adelante. Es decir, y os pongo un ejemplo. No puedo nombrarlo porque me puedo meter en un lío, pero yo sé de unas ayudas que se dan a cierto club que se tapan y son ayudas públicas. Y eso ocurre a todos los niveles y hay muchas maneras de ayudar. Una de ellas es la venta de los terrenos del Real Madrid. La venta de terrenos del Barcelona. Es decir, todas estas cosas son parches que van poniendo. ¿Por qué? Porque le interesa al gobierno al final del día. Es decir, interesa que esté todo el mundo atontado con su fútbol, o su deporte, el que sea, ¿no? En este caso, pues hombre, creo que es el fútbol el de mayor interés. ¿Qué pasa? En el baloncesto no ocurre esto.
Y el baloncesto es un deporte como cualquier otro, pero en este caso nosotros lo conocemos, tiene unos gastos muy grandes, muy básicos, pero muy grandes. Entonces, joder, el cómo se mantienen ciertos equipos es alucinante. O sea, yo, por ejemplo, las cábalas que debe de hacer la Peña, tienen, o sea, tienen que ser alucinantes. ¿Cómo se gestiona el Baskonia? Ahora el Baskonia Yo lo hace sé. un par, hace un, Si quieres te lo digo yo. hace un par de años, ¿no? Se fue cuando se juntaron con el Alavés de fútbol, ¿no? Ellos compraron el Alavés para que no desapareciera. Ah, ellos. De hecho, el grupo ahora se llama Alavés Baskonia, pero antes era Baskonia Alavés. El Baskonia es una excepción. O sea, el Baskonia es un club excelentemente gestionado porque tiene una persona excelente a los mandos como empresario, que es Querejeta, que si vais por la provincia de Álava o a Vitoria, pues veréis la cantidad de negocios, de cosas que tiene, cómo se gestionan las cosas allí. Y eso es una cosa, pues eso, ellos han salvado un equipo de fútbol con el de básquet, aparte del arraigo que tiene el Baskonia en Vitoria, que es, vamos, o sea, si quien no ha ido al Buesa a ver un partido de básquet, pues es como una de las mecas para mí del baloncesto y es impresionante ver un partido allí. Y una temporada ya, pues ni te cuento. Y es cierto que, de hecho, a ellos ahora les viene muy bien que el Alavés esté en primera división porque al final el grupo es Alavés-Baskonia. Y es como le puede pasar Madrid y Barcelona con secciones de fútbol y baloncesto. Al final ahí se benefician también ellos. Vale, una pregunta. Lo que os decía antes del Madrid, de la deuda del Madrid de baloncesto, en los últimos 2 años que saca el periódico este que pongo aquí, de Palco 23. Mucha ¿vale? pasta, ¿eh? Es una barbaridad de pasta, pero vamos a obviar, por ejemplo, el hecho de que el Madrid diga, bueno, yo esto como con el fútbol, para mí 50 millones, pues es la pierna de no sé quién. Pues venga, va, me sigue dando prestigio porque encima van de puta madre, pues venga, tiro para adelante. Entonces la pregunta viene, pensando que el Madrid, porque Florentino tendrá lo que tenga, pero hostias, como gestor, promotor y yo qué sé, para sacar para adelante historias, el tío vale. Lo hará mejor o peor o de una manera más o menos, pues eso, sospechosa. Pero la dimensión que tiene el Real Madrid fuera de España, ya no digo en España, fuera de España, desde que está Florentino, es muy, muy superior a la que tenía hace 15 años comparada con el Barcelona. Es la marca. Hoy es la marca. Sí, o sea, lo que, sí, lo que ha hecho Florentino es escoger y potenciar la marca Real Madrid. Sí, de claro. Vale, pues potenciando esa marca, es decir, y haciendo lo que ha hecho, y lo ha hecho en ese aspecto, a ver, él es un hombre de negocios. Ya me hace mucha gracia la gente que dice, no, es que el Madrid, es que claro, es que tiene que ganar no sé qué, no sé cuánto. Año que pierde el Madrid, año que sigue haciendo unas cajas de puta madre. ¿Qué pasa? Llega a las elecciones y vuelve a ser Florentino. ¿Por qué? Porque todos los socios compromisarios tienen a final de año su bonus. ¿Qué es esto? Un negocio. Punto pelota. Bien, volviendo al básquet. ¿Por qué la sección de baloncesto da esas pérdidas cuando es ahora mismo, a día de hoy, el mejor equipo del mundo fuera de la NBA? Sueldos, ingresos. Los sueldos del Madrid deben de ser súper altos y los ingresos, es que el Madrid por la ACB no debe estar ganando más de 2 o 3 millones de euros. En Euroliga igual está en bastante más, incluso igual más del doble. Pero lo que ingresa de ACB es que la ACB al final no ingresan nada a los equipos. Es muy poquito el dinero el que ingresan, porque se negoció muy a la baja. Y los salarios del Madrid, compitiendo en Euroliga, que tienes 16 equipos, que tienes que tener por lo menos 13, 14 jugadores de primer nivel, un entrenador que además, y jugadores que se han ganado renovaciones altas, sueldos importantes, jugadores que te llegan de la NBA, la competencia de la NBA y de la Gatorade League, que ya están pagando sueldos bastante altos, pues al final te hace que los sueldos que tú pagues tienen que ser muy altos para ganar Euroliga. Y luego aquí en Euroliga hay 2 grandes competidores, sobre todo, que son el CSKA y el Fenerbahce, que también pagan lo que pagas tú.
Entonces, al final, económicamente, pues tener un equipo top, te cuesta bastante pasta. Y si el pabellón, por ejemplo, como en este caso del Madrid, no es de tu propiedad, pues supongo que no todo lo que genere el Madrid en el Wizzing Center será para él. Porque ahora mismo ir a ver al Madrid al Wizzing Center en Euroliga es un espectáculo más de Madrid. Es así. Entonces, yo creo que no deben de sacar todo lo que pueden sacar, ¿no? Entiendo que en algún momento harán un pabellón para ellos o no, o bueno, yo creo que igual el Wizzing está tan bien situado que perder esa atmósfera puede ser hasta contraproducente, pero no sé. Yo creo que es, sobre todo, lo que ingresan no es para nada lo que ellos están gastándose. Yo creo que sobre todo por la ACB. Yo creo que la ACB para ellos es deficitaria. Es que al respecto de lo que tú dices, Abel, es que muy pocos equipos, muy pocos equipos tienen pabellón en propiedad. Así me viene a la cabeza de los pocos el Zalgirio Arena del Zalgiris de Kaunas. Sí. Creo que dijeron en la transmisión que era, si no el único, de los pocos que son en propiedad del club. Como el Son espectáculos. Ese pabellón es un espectáculo. Yo creo que el del Barça y el del CSKA son suyos también. Y el del Valencia yo no estoy muy seguro. No, es del ayuntamiento. El de La Fonteta es del ayuntamiento. Pues sí, pues eso. Entonces, no sé, la verdad que sí, que es cierto que el tema, pero bueno, no sé, supongo que el CSKA también será un poco como el Barça y como el Madrid, que pondrá mucha pasta del equipo de fútbol y estas cosas. O que sus propietarios son multimillonarios y estas historias sí ponen dinero. Es que, y al respecto... No son multimillonarios, son el gobierno. Es el equipo del ejército. No hay nada más que decir. Y al respecto de sueldos, el último dato que tengo, yo te puedo decir de entrenadores. Lasso, según la última información que tengo, estaba ganando más de 14.000 euros al mes por entrenar al Madrid, por el dato que tengo. 14.000 euros se me hace poco. No, netos, hablo. Se me hace poco. Pues es el último información. Me hace poco, porque 14.000 euros netos. Mes. Sí, vale. Bien. Estamos hablando de que brutos pueden ser 30.000. 30.000 son 300. 360, ponle 350 años. Venga. Yo creo que el ASO tiene que estar en más de eso. Parece que tendrá que estar cobrando 1 millón o 2 al año. Yo creo que el ASO cobra más de eso, ¿eh? Yo creo que debe estar, a lo mejor estoy flipando, pero a mí me suena que debe estar en más de 3 millones. Si Obradovic está en 9. Pues es el dato de la información que yo tengo. Pues a mí se me hace, pero que muy poco. No hace poco, ¿no? Hasta 2020. Sí, lo pone en... No pero ya sabéis que suele ser difícil que aquí se hable de pasta. Muy difícil. Sí, pero es que, a ver, por ejemplo, yo no creo que pueda haber una diferencia tan brutal en el sueldo con jugadores como Rudy, por ejemplo. Rudy sí que sabemos que está en los 2 millones anuales de contrato. Pues hombre, vale que a lo mejor Lasso no cobre tanto como Rudy, porque siempre el jugador ha sido más valorado que el entrenador y siempre se le ha pagado más a un jugador que a un entrenador, pero yo creo que por encima del 1 millón de euros tiene que estar seguro. Yo diría que también. No lo sé, pero según Eurohoops.net cobra 900.000 euros. Sí. Pablo Lasso. Igual que Xavi Pascual. Pascual lo mismo. Ivkovic 1.100.000 y Obradovic 2. 2 millones, buah, no te crees tú eso. Obradovic gana más de 2 millones seguro. Bueno, no sé, es que estas cosas no saben. Es eso. ¿Quién sabrá la realidad? Igual es que igual Abel es que el contrato de Obradovic es por 4 años y por eso decían que eran 9 millones de euros. Puede ser. O sea, pues así ya a 2 millones puede tener sentido, sí. Las cifras. Puede tener sentido, sí. Y yo te estoy hablando, el dato que yo tengo es de lo que este hombre venía a recibir el año pasado, ¿eh? Ojo, estoy hablando del año pasado. Pues igual, es que el prestigio del ASO del año pasado a este no
No, pero 100.000, por eso te digo, me refiero 100.000 al me mes parece por poquito. promedio, ¿eh? A mí que empezara, que cuando fichó por el Madrid hace 8 años, ganara eso, vale, te lo compro. Después de la primera Final Four ya... Fue la primera Final Four, efectivamente no. Bueno, el caso es que están bien pagados. Aunque se les podía pagar más, claro, siempre. Vale, pues volviendo a lo de las entradas, el pabellón, Sí. el retorno y todas estas cosas. A mí siempre me choca muchísimo que ir a ver un partido del Madrid de baloncesto y no esté lleno el Palacio actual Wizzing Center. Y os pongo un ejemplo. Hace unas semanas me dieron un par de entradas para ir a ver el Madrid-Baskonia de Euroliga. ¿Vale? Ajá. La explicación de esto de alguno, y creo que esto lo hablé contigo, Nacho, no sé si tú me decías, bueno, pero este partido también lo pueden ver en ACB, con lo cual ya lo ven 2 veces al año, No, tal eso y no lo tal. dije yo. No lo fuiste tú, ¿no? No. Y era un viernes. Y no estaba lleno, pero si podía faltar casi un tercio del aforo, ¿eh? En Ajá. un partido de Euroliga, Baskonia-Real Madrid. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ocurre esto? Las entradas, a ver, no sé lo que valían porque yo fui invitado. Pero, joder, arriba en el gallinero, o sea, a lo mejor Baratillo, ese partido son 20 euros. ¿Vale? En el partido que fui a ver también, invitado también del Madrid-Burgos, es el Madrid-Burgos, ¿vale? No estaba, le faltaba más de un tercio de aforo. Incluso vinieron menos del Burgos. ¿Y sabéis por qué vinieron menos del Burgos? Porque las redes sociales además son súper activos. Decían que claro, que la entrada más barata que les ofrecían a ellos, y era en el gallinero, era 20 euros. Pero, Boh, ¿sabéis qué pasa? Es decir, nosotros, por concepto, por cultura, joder, a mí me cuesta mucho pagar 20 euros para estar arriba en el gallinero y ver un partido de baloncesto. Pero es que eso en otros países no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque ellos pagan para ir a ver un espectáculo. claro. Aquí pagamos para ir a ver a nuestro equipo. Y puf, el Burgos. Sí, son muy divertidos, la afición es muy tal, pero puf. No, y ahí tienes toda la razón. O sea, yo muchas veces, yo ya, bueno, quien no lo sepa, pues digamos que el Madrid no está entre mis simpatías, por decirlo suave. Pero sí que es cierto que muchas veces lo piensas y dices, joder, me encantaría ver un partido de Euroliga, pero hostia, es que tengo que ir a ver al Madrid. Y aunque jueguen fenomenal y me encante verles jugar y diga, jo, espectacular, pero es que yo no voy a ir a pagar para ir a ver al Madrid. Entonces es el concepto futbolístico, sobre todo, que tenemos metidos en la cabeza. Sin embargo, luego en la NBA nos tragamos cualquier partido que haya de la NBA, sea nuestro equipo favorito o el equipo que menos nos guste. Pero sí que es verdad que aquí nos falta esa cultura de espectáculo. Y ahora mismo el Madrid es un espectáculo más de Madrid, así de claro. Además, estando en el centro de Madrid, como está el pabellón, espectacular, porque la zona que hay alrededor es, vamos, la gente que venga a Madrid, si tiene oportunidad que vaya, porque le va a encantar. Pero el concepto que tenemos es diferente, es más de equipos, más futbolero, por decirlo así. Pero eso que dices de la NBA, grandísima culpa de eso la tiene la promoción que ha hecho Canal Plus, Canal Satélite Digital y Movistar Plus. Es decir, cómo cuida su producto y cómo al cliente de ese producto le han ido vendiendo el producto. Joder, yo he escuchado alguna vez comentar a Daimiel y a, ¿cómo se llama? Y a Guille Jiménez, que ellos no están pendientes del Twitter, en el sentido como lo podemos estar nosotros, ¿no? Habitualmente, porque claro, ellos tienen que estar a la retransmisión y tal, pero que de vez en cuando sí entran, comentan alguna cosa y tal, y de repente se dan cuenta a las 5 de la mañana
que tienen a un montón de gente siguiéndoles. Y a lo mejor cuando luego miran la estadística, porque lo han comentado alguna vez, pues había 12.000 personas viendo el partido. Y dices, Sí. dices, Bueno, el jueves yo me desperté, yo me levanto todos los días muy pronto y a las 6 de la mañana, no sé si era jueves, miércoles a jueves o jueves a viernes, no recuerdo ahora. En España el número 1, el trending topic era Jimmy Butler. O sea que sí. eso te habla pues eso, de lo que genera una cosa bien cuidada, bien vendida, que además es lo mejor en cuanto a producto, fuera de que hables de baloncesto, ¿no? Pero como producto redondo es el mejor. Y pues eso, al final vende. ¿A mí Claro. sabes lo que me dice ese dato, Abel? A ver, Verás. a ver. Ya lo esperáis. Sí. Ese dato me dice que estás puto enfermo, tío. ¿Qué coño haces mirando el Twitter a las 6 de la mañana? Yo mientras viene cercanías, lo primero es poner nuestro trending topics, a ver qué ha pasado. A ver qué han hecho los Knicks, lo primero. Después de ver que hemos perdido, pues ya. Ahora, Los trending topics. ahora grabamos un podcast para ti, Abel. Me ha quedado a gusto con David Fisdale. Que tenemos ahí guardaditas 3 o 4 cosas. Sí. Te estamos esperando como Ya sabéis agua que de puedo mayo. con todos, no os preocupéis. Bueno, pues si os parece, vamos un poco cerrando temas. Venga. Eso que has dicho al final, yo creo que es lo principal y por lo cual el Madrid, por poner ese ejemplo, falla estrepitosamente. Es decir, hemos puesto el ejemplo, el primero yo, luego tú me has reafirmado en la idea de que aquí pensamos como aficionados y no como ir a ver un espectáculo, ¿vale? Y sin embargo, con la NBA no ocurre eso. Es decir, con la NBA, a ver, dentro de que, partiendo de la base que los clientes potenciales que lo puedan ver, porque a mí me gustaría que pudieran sacar alguna vez cuánta gente lo ve en diferido o cuánta gente lo graba con el I+. 90. Claro. Entonces, deben de tener unas audiencias que si eso le haces una traslación a una televisión... Iba a decir una cosa, Moy, que la gente, bueno, no sé, o sea, yo tengo Canal Plus, o sea, tengo Movistar Plus, pago los 10 euros al mes de deportes, pero también pago el League Pass de la NBA. Es que al final te hace que te guste tanto mi caso, y yo sé que en mi caso podéis decir, jo, qué friki, pero es que yo sé que hay muchísima gente que lo hace también. Y si tú pagas el League Pass, solo con el League Pass también puedes ver los partidos de Canal Plus narrados por los comentaristas de Canal Plus en la opción de los audios, ¿no? Que te da el League Pass sin ser abonado a Movistar Plus. Pero al final venden también una cosa que te hace que te interese. Claro. Y al final, pues lo que yo vi con 12 años a Andrés Montes y Daimiel, que flipaba todas las tardes, que me grababa los partidos en VHS, pues al final llegas con la edad que tengo yo ahora, mis 35 años, y si tienes la posibilidad, pues te coges todo lo posible sobre la NBA. Al final es lo que dices tú, acabas viendo un espectáculo, por mucho que tengas y te gusten, yo soy de los Knicks y me encantan los Knicks, pero es que casi con cualquier partido disfruto. Dices, joder, la que le ha dado Milwaukee a Warriors, la que le ha dado no sé qué. O sea, al final lo acabas viendo y es, pues quizás es lo que dices tú, esa dualidad que tenemos aquí entre lo nuestro equipo y lo que es un espectáculo, que es lo que es al final el baloncesto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el Madrid, dentro del espectáculo que intenta dar, yo creo que intenta hacer cosas, pero no sé, o sea, debe ser muy difícil, porque nosotros desde aquí, desde nuestra pobreza suprema, opinamos de lo que pueden o no pueden hacer los grandes empresarios, ¿no? Pero yo, por ejemplo, viendo el partido del Burgos, que tenía unos asientos mejores que en los del Baskonia, en los tiempos muertos sacan a las cheerleader, ¿vale? Algo muy socorrido y, sinceramente, no me interesa ni lo más mínimo. Y al Madrid no le interesa tampoco, y os explico por qué. Yo no sé cómo deciros, como si vuestra hermana que no hace ejercicio, que le gusta estudiar pero quiere sacarse un dinero, le dicen, oye, ¿quieres venir a bailar? En serio, o sea,
vale, a lo mejor lo están haciendo para que no sea sexista el objeto por el cual están haciendo lo que están haciendo, bailando en los intermedios, ¿no? Porque ya sabéis que ahí nos metemos en terrenos farragosos. Pero de verdad, eran chicas jovencitas que, o sea, la gente pasaba totalmente, porque además en los bailes no estaban ni coordinados, o sea, era lamentable. Yo creo que sobre lo que dices, Moy, hoy salía justo, no sé si era en Twitter o en Instagram, Quique Peinado, que debe estar en Estados Unidos haciendo alguna historia, decía que lo mejor de ir a ver un partido de la NBA con gente que no le gusta la NBA, literalmente pone que es ver lo bien que se lo pasan, sin que les guste el baloncesto. Y aquí es verdad que yo, por ejemplo, el pabellón que más he conocido pues es el de Baskonia, y sí que es verdad que ves que se esfuerzan mucho en hacer mil cosas, en tener a la gente muy encima, pero sí que es verdad que nos falla un poquillo el concepto de espectáculo. Nos falla un poquillo ese concepto de espectáculo. Hacer un videomapping, un no sé qué, pues muy poquitos equipos aquí en Europa hacen eso. Sí, mira, J. Cuspinera, cuando estuvo en Estados Unidos, estuvo 10 días, creo, con los San Antonio Spurs visitando a Messina. Él, en su Facebook, hizo varios comentarios sobre lo que él veía allí, ¿no? Pues independientemente de la parte deportiva, de la competición, de la intensidad, de cómo se preparaban los partidos y tal, hablaba de la previa y los intermedios. Y él decía que la gente se lo pasaba pipa. ¿Por qué? Pues porque les montaban, pues lo típico, los tíos de los trampolines. Luego un tío dice que hubo una carrera de bebés. Les montan espectáculos allí en los intermedios. Y entonces en las 3 horas en las que la gente está asistiendo al espectáculo, está viendo baloncesto, está viendo, no sé, cualquier fricada que se le ocurra, el que organiza eso y tal, y entonces tú, joder, vas al cine durante 3 horas y ves un espectáculo durante 3 horas. Y ya está, y la gente, joder, mi hermana cuando trabajaba en Nueva York, fueron mis padres una vez a visitarla. Y a mi hermana el baloncesto ni le va ni le viene, o sea, le da exactamente igual. Pero claro, le habían dicho, oye, iros un día al Madison, que el ambiente que se vive allí, que tal y que cual y cual. Y mi hermana cogió pues unas entradas media bajas, ¿vale? No era el Gallinero, pero tampoco era un sitio bueno y tal. Y le costó cada entrada $240. Claro, mi hermana dijo, ¿pero esto qué es? O sea, qué barbaridad. ¿Sabes? Claro, estamos hablando del Madison también, ¿eh? Que allí, pues sí, es diferente. Sí, te cobran más que en otros lados. Claro, entonces... ahí vas a hacer negocios también. Sí, sí. Y ella dijo que sí, que la verdad es que se lo pasó muy bien. Dice, a ver, a mí particularmente no me mereció la pena los 240 euros por 3, porque se gastó casi $1000. Pero, pues claro, luego que si comer, que si tal, no sé qué. Pero dice que, hostias, que fue un espectáculo increíble, que el partido fue aburridísimo, porque no sé contra quién jugaron, pero que no le gustó nada. Tampoco le interesó. Que no estaba Melo ese día. A ella el baloncesto ya tampoco, ya te digo, no es algo que ella la guste. Pero lo disfrutaron los 3, mis padres y ella. Entonces, al final del día, ¿qué tienes que hacer? Pues ya disfrutarlo. Mirar, no sé si estáis viendo la pantalla, mirar la asistencia. Sí. Es acojonante. O sea, que el San Pablo, también es verdad que la ilusión del recién ascendido, pues no es lo mismo, ¿no? Pero, joder, macho, que cómo se mueve esta gente en las redes sociales, cómo mueve a la ciudad de Burgos, cómo les tienen a las 3 peñas principales de allí, les apoyan muchísimo. Entonces mueven y mueven. Y hostias, de esos 9000, si no me equivoco, no sé si son 6000 y pico o 7000, son abonos. Son abonos. Es una barbaridad. Entonces, yo creo que deberíamos copiar en la medida de lo posible, porque claro, son culturas diferentes también. Pero en la medida de lo posible tenemos que copiar a los americanos. También estos datos de la asistencia, a mí me gustaría verlos en forma de porcentajes con respecto a la capacidad del pabellón. El Baskonia es un 50%, caben 16.000
y tiene Claro, 9.000. pero es que, por ejemplo, yo qué sé, lo diré, el Andorra, Morabanca Andorra, Ah, sí, claro. que aparece aquí entre los últimos y dices, joder, pues es Igual que es un 90, ¿no? sea un pabellón de 5 o 6 mil personas, que no sea más grande. Ujú. Pues es que cambia un poco la cosa. Sí, yo creo que la media de pabellón ACB lo que se exige son 5.000, ¿no? Sí. El mínimo. Y yo creo que, exceptuando la Fonteta, el de Gran Canaria, el Baskonia, el Buesa, perdón, el Wizzing y el Carpena, yo no sé si hay muchos que superen los 10.000, ¿eh? Bueno, el del Burgos parece ser. El de Burgos, pero el de Burgos yo creo que son 10.000 justos. O sea, yo creo No, que Burgos no. debe estar copado todo. No, Burgos no llega a 10.000. Pues Son eso, 9.400 y algo. o sea, que están a lleno por partido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Y vamos, A no mí hay no me da color la con ver un sensación partido en de Madrid. ver los partidos vacíos. Cuando veo los partidos de ACB, que ya digo que yo normalmente la ACB suelo ver en playoff, si pillo algún partido así de estos que tienes un rato, lo veo, pero lo que es la liga regular hace ya tiempo que no lo veo mucho. Pero la sensación que me da es que no es que estén vacíos los pabellones. O sea, siempre suele haber gentecilla. No sé. Y salvo el del Barça, que Sí. al del Barça sí que se nota que va poca gente. O sea, Normal, es que con la gestión deportiva que han hecho últimamente, no pueden pedir mucho más. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos como es ronda final de, de opiniones. Vamos a decir tres cositas. Opinión personal del por qué pensamos que la audiencia ha bajado en los últimos 25 años. ¿Qué pensamos que culpa tenemos los espectadores? Si es que tenemos alguna. ¿Y qué haríamos para... o qué pensamos que se podría hacer para que mejorara? ¿Quién quiere empezar? venga, va, voy yo. A ver, primero y principal, el principal motivo por el que yo creo que han bajado las audiencias en televisión es la ampliedad, la amplitud de canales y de oferta que hay y que ha habido, o sea, que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Eso creo que no lo hemos tratado hoy, pero creo que es un factor que es determinante. Luego, ¿qué se podría hacer desde el mundo del baloncesto para intentar favorecer las audiencias? Pues hombre, campañas de marketing son las que creo que a la larga son las que más funcionan. Y luego, pues igual cambiar el formato de juego de la liga, porque también, yo que sé, a lo mejor el hecho de que sea una liga que luego tenga playoff y tal, pues le resta un poco de emoción. Así que no sé. Buah. Sí, cambiar un poco el formato para buscar cosas nuevas. Esa es mi opinión. Bueno, Siguiente. por mi lado, ¿por qué ha bajado tanto la audiencia en estos últimos años? Ahí estoy de acuerdo con lo que ya hemos dicho, ¿no? Ciertamente que al haber más canales, mayor oferta de entretenimiento, pues lógicamente el público se dispersa, ¿de acuerdo? Se dispersa en diferentes opciones. ¿Qué es lo que podemos hacer para que eso mejore? Evidentemente es todo lo que sea promoción. Promocionar el producto para que vuelva a resultar atractivo y vuelvan las audiencias. Evidentemente, si no hay promoción, el producto no se vende. Y al respecto de lo que dices de tema de competición, evidentemente la liga regular no deja de ser, es una opinión personal, ¿vale? No deja de ser un mero trámite para colocarse lo mejor posible para unos playoffs que nos puedan ser ventajosos, jugando a 5 partidos, quizás reducirlo a 3. Para que la competición sea más interesante, ¿vale? Y poco más. A mí lo del tema de las series a 5 partidos, a mí se me hace interminable.
jugar 5 veces contra el mismo, pues hombre, quizá a mí particularmente yo lo dejaría solamente para la final, solo para la final. Yo la verdad que bastante de acuerdo con el porqué, con las cosas que hemos dicho, con lo que ha comentado Nacho, con lo que ha comentado David ahora también. Por aportar algo así diferente, siempre pienso que el baloncesto, dentro de las ciencias deportivas y del deporte, ha sido siempre un deporte muy innovador y ha sido siempre abanderado de cambios tecnológicos, etcétera. Y creo que nosotros, los directivos y los gestores de las competiciones y los clubes, hubo un momento en clave en el que podían haber tirado hacia ese mundo, hacia la innovación, y se cagaron, por decirlo mal y pronto, y quisieron volver a las cosas que pensaban que les iban a funcionar y les salió el tiro por la culata. Creo que la gestión ha sido pésima de los directivos, tanto de clubes como de la ACB, y ese es un motivo que a mí me parece súper importante, porque si ves otras competiciones han cogido la bandera de la tecnología, de los dispositivos para ver en cualquier sitio los partidos de la NBA, de la Euroliga, etcétera, y el ACB en eso se ha quedado muy atrás. De hecho, su página web es para echarse a llorar, desde hace mucho tiempo además. Excepto el Supermanager, pocas cosas han creado que merezcan la pena. Luego, sobre qué podemos hacer los espectadores, si tenemos culpa, pues yo creo que sí hemos tenido parte de culpa. Yo creo que en este país tenemos un miedo y unas ganas de no pagar las cosas bastante importante, y ahora yo creo que por suerte está empezando a cambiar un poco el tema y nos damos cuenta pues que a veces para tener algo de calidad pues hay que pagarlo. Obviamente la situación personal de cada uno pues siempre va a determinar mucho esto, pero creo que los espectáculos al final nosotros vemos la Liga ACB como algo muy nuestro, no tanto como un espectáculo. Y luego, ¿qué se podría hacer? Yo sí que creo que los playoffs tienen que continuar. A mí me gustan mucho los playoffs. Quizás es cierto que las series, hablando de Liga Española, deberían de ser quizás a 3 partidos o hacer una Final Four, algo tipo la Copa, que la Copa me parece el estandarte del baloncesto español. Pero sí que yo creo que 18 equipos en la Liga ACB yo creo que no son sostenibles con el actual modelo de Euroliga que hay, con el tema de las ventanas. O sea, creo que la confusión del básquet en general ahora mismo en Europa es muy grande. O sea, no sabemos ni cuándo juegan unas cosas, cuándo se juegan otras, que si se repite, que si no sé qué. Entonces creo que tendría que ponerse un poco de acuerdo entre todos y poner un calendario mucho más lógico, mucho más sensato. Una reducción de la Liga Española yo creo que es necesaria a 16 equipos. Lo veo clarísimo, y a partir de ahí pues intentar hacer la cosa un poco más, pues no sé, intentando buscar el momento más lúdico de los partidos y de las competiciones. Y bueno, básicamente eso, poquita cosa más. Bueno, de lo que hemos hablado yo creo que más o menos tenemos claros todos lo mismo, ¿no? Por hacer mi resumen, el motivo principal creo que tiene mucho que ver con, y lo habéis dicho de otra manera alguno de vosotros, tiene mucho que ver con el no adaptarse a los nuevos tiempos, el seguir anclados en lo anterior, y eso yo creo que es porque hay mucho sillón ganando mucho dinero y no quieren cambiar o no quieren arriesgarse, como también habéis dicho, no quieren arriesgarse a cambiar y adaptarse, lo cual es una pena porque, como tú bien has dicho, Abel, el baloncesto además siempre se ha caracterizado por ser un deporte que ha evolucionado, pero lo que rodea al baloncesto no, que es lo que da el dinero, que son las televisiones, que son los anunciantes no, o sea, al anunciante hay que atraerle. El anunciante no tiene ninguna culpa. Tú, si le vendes un producto que va a vender, el anunciante viene. O le puedes captar más fácilmente. Entonces, el baile de las teles, el maltrato de las teles y sobre todo la falta de publicidad, porque ahora hacemos un pequeño comentario sobre selección que creo que es bastante corto, yo creo que tampoco hay mucho de qué hablar. Pongo el ejemplo de Mediaset con las ventanas. Es decir, las ventanas, sí, es el equipo C, pero ellos 3 días antes, 3 días por lo menos, porque antes era la misma mañana, 3 días antes empiezan a anunciar en sus canales secundarios que va a haber partido. Y además te lo ponen hasta en la sopa. ¿Qué pasa? Pues a poco la gente se entera. Y bueno, también es verdad que es la selección española que llama más la atención, ¿no? Entonces, el final del día es promocionar. Es promocionar y no se ha hecho. Y bueno,
se han hecho intentonas últimamente, pero creo que lo que es a nivel de ACB, esperemos que Antonio Martín abra un poquito el espectro, pero lo tiene jodidísimo, lo tiene muy, muy jodido. ¿Los aficionados tenemos culpa? Yo creo que sí, tenemos algo de culpa, sobre todo por los motivos que has dicho tú, Abel. Que, bueno, también es verdad que llevamos muchos años mal acostumbrados, ¿no? Y no sé, al final hay como mucho desapego al baloncesto y lo seguimos los que nos gusta, no porque nos hayan ayudado. Y la cultura del no gastar dinero porque, hostias, es que es deporte, pues es uno de los graves problemas, sinceramente. Soluciones. Yo creo que en la medida de lo posible, lo que he dicho antes, imitar el sistema americano. Hay muchas cosas que no se pueden imitar, por cultura, por muchas cosas. Pero el cómo se promociona, el cómo hay noticias constantemente, porque antes habéis dicho la variedad de los canales, pues mira, yo no estoy de acuerdo. ¿Es un factor que ha favorecido eso? Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero al fútbol no le ha pasado. Al fútbol no le ha pasado. ¿Por qué? Ha interesado que el fútbol siga teniendo y se le anuncia, se le publicita Estoy de acuerdo, por supuesto. Pero ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se puede haber hecho cuando el fútbol es el que recibe toda la atención? Pues ahí ya lo desconocemos, ¿no? Pero, joder, la diversificación de canales quiere decir que los canales no han sido capaces de promocionar sus productos para tener una audiencia decente y que puedan tener esa publicidad que lo mantenga. Un canal que sí lo hizo, y si queréis entramos ya en tema selección, un canal que sí lo hizo fue La Sexta. Pero ¿por qué La Sexta no se quedó con ello? Pues porque se gastó mucha pasta en el fútbol. Al final La Sexta era de Mediapro y la pasta se la tuvo que gastar en lo que se lo tuvo que gastar. Y claro, es una pena. A mí la verdad que las retransmisiones de la selección de La Sexta eran muy buenas. Yo creo que La Sexta esa pasta porque era una inversión de publicidad de autobombo, digámoslo así. Hemos conseguido esto y lo tenemos y somos La Sexta porque al fin y al cabo lo hicieron en sus primeros años de vida, digámoslo así. Y fueron muy listos en el momento que fue, ¿eh? Claro, es que es eso. Pues bueno, pues lo utilizamos para promocionarnos a nosotros. Utilizamos este deporte para nuestra promoción. Y luego cuando esa promoción acabó, pues ya no les salía tan rentable el seguir con ellos. Claro, pero ¿por qué no es rentable cuando ellos sí, en ese caso, sí lo promocionaban, sí le daban bola, sí se preocupaban de que el producto estuviera cuidado? Porque hay que reconocer que eran divertidísimos las retransmisiones de La Sexta. Sí. Entonces, aún así lo dejan. Porque no es que estuviesen promocionando el baloncesto o el fútbol, se estaban promocionando a sí mismos. Sí, o sea, sí. no es que estuviesen cuidando el baloncesto. No, se estaban... Utilizaban el básquet para posicionarse. Cuando se posicionaron, pues lo que dice Nacho, empezó la empresa y la empresa dijo, a ver, ¿qué me conviene más? Pues esto. Y en el básquet me gasto X, mi retorno es un poquito más o un poquito menos. Pues ahora mismo ya que estoy posicionada, ya llevo 10 años en antena, pues ya no me interesa. Yo es como lo veo. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Mirar esto que pone aquí, hombre, también fue el 2015, Pau, la semifinal de Francia, tal, no sé qué, pues bueno, ya ahí arrastrábamos lo que no estaba en los escritos, ¿no? Pero, joder, es que a mí esto me da mucha rabia, porque de estos 6 millones y pico de audiencia, aficionados al baloncesto de verdad, es decir, de los que lo vemos como sea e intentamos verlo aunque sea en diferido porque nos mola, porque nos gusta, porque buscamos,
¿eso qué es? ¿Un 5% de eso? ¿Un 10%? Sí, yo creo que un 10 ya es exagerar. Es exagerado. Vale, el secreto de vender cualquier cosa es que te venga gente que no le interesa. O que no tiene ese interés inicial. No, es verdad. Sí, Es, sí, 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 es al así. final, joder, cualquier programa, cualquier producto, cualquier revista, al final tiene que meter cosas porque muchas veces lo decimos, joder, este programa tenía no sé qué y ahora le han metido tal, joder, es que ya no es lo mismo. Claro, pero han abierto su abanico, su mercado, ¿no? De público. Claro. Pues o sea, así es cuando vendes un producto, cuando eres capaz de atraer a otra gente. ¿Cómo? El fútbol lo hace constantemente y lo hemos hablado muchas veces y estamos de acuerdo todos en que no nos molaría, pero de vez en cuando tampoco pasaría nada. Y es la polémica. La polémica es lo que alimenta al que no le interesa. Al que no le interesa se apunta. Porque el fútbol, si el fútbol tiene audiencia, y yo no sé si David es muy aficionado al fútbol o no, pero el fútbol tiene audiencia por la puta polémica. Sí, por el árbitro que se ha equivocado, que es que resulta que es que le han estado tantos partidos sin pitar un penalti en contra a unos, que si resulta que ahora llega el otro, que si el Madrid ha ganado no sé cuántas Copas de Europa porque en cada partido se equivocan 20 veces. Es cierto, o sea, es cierto. Y en baloncesto, perdón, voy por la parte que más conozco, de árbitros, ¿vale? Entre otras cosas, de árbitros. En fútbol se conocen los nombres de los árbitros de toda la Champions, hasta el de Bielorrusia. Te llegas en... Yo reto a cualquiera de mis compañeros, a cualquiera, a cualquiera, a que me digan 5 árbitros de la Euroliga. 5. La Mónica. De ese Vale. le conocemos todos. Pero vamos, 5. Y te digo yo que yo soy de los frikis de árbitros, porque he sido un montón de años árbitro, y de los de la Euroliga ahora, macho. Porque vamos, yo era, claro, la Mónica lo conoce todo Cristo, porque es que le conoce todo Dios. Pero vamos, la Mónica, Brazauskas, y ya me tengo que ir mucho más atrás para acordarme, pero mucho más atrás. Ahora, en la época, fíjate lo que estabas hablando antes de lo de las audiencias, Moy, de los partidos de ACB cuando echaban en la 2, era cuando yo estaba empezando a arbitrar, que yo me veía los partidos de ACB para verme a los árbitros, cuando arbitraba Álvaro Herrera, Vicente Sanchís, Miguel Obetancor, alias Dios, cuando arbitraba Fajardo, Mateo Ramos, te puedo decir todos. Ahora, de ACB ahora, pues Dani Yerrezuelo y mi amigo, que está en ACB, que es amigo mío. Que os cuento algo. No puedo decir el nombre, evidentemente, ya lo sabéis. Pero hay un árbitro de ACB que yo he ido con el de principal, él ha ido de principal conmigo, después me ha hecho informe y ahora está en ACB. ¿Os cuento una anécdota de él? Vale, os la cuento. Primer partido debuta, le toca con Dani Yerrezuelo. La charla per partido era: tú no te preocupes, pita lo que veas, tú a lo tranquilo, tú a lo como veas, limítate los fueras de banda, el resto déjanos a nosotros dos. Al pobrecillo. O sea, y algún día, si queréis, hablamos de lo que cobran los árbitros en ACB. Pero bueno, algún día. Venga, siguiente podcast, sueldos de árbitros, que además, con el tema de lo de la asociación, ahí tenemos también miga. Entonces, selección, mundo aparte. Sí. Mundo aparte, ¿no? Es decir, sea la 1, sea la Sexta, sea ahora Mediaset, siempre tiene audiencia. ¿Por qué? Hombre, hay algo implícito, ¿no? Que es la selección española. Y hay una referencia muy grande que hay. Tampoco hemos comentado eso, me acabo de dar cuenta. El tema de las referencias, ¿no? De jugadores referencia en tus equipos, ¿no? Que eso cada vez se ve menos. Totalmente. Pues oye, el mundo actual favorece el cambio de franquicia en NBA, el cambio de club en Europa. Que si me pagan más en un lado, que si no me tratan igual en España, porque Rudy hasta que no se fue a la NBA o Navarro hasta que no se fue a la NBA,
no soltaron los billetes igual, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces ahí también hay un concepto por parte de, no sé, el empresario, no sé si es el empresario o es simplemente que el español piensa que hasta que no, es que lo de fuera es mejor, que seguimos pensando eso por desgracia, ¿no? En muchos aspectos. Claro, la selección te puedes identificar, porque a lo mejor no es tanto el espíritu de que es España, porque yo creo que estamos menos disgregados de lo que parece y depende de para qué no lo estamos. Pues solo hay que ver el Mundial de Fútbol 2010. Vamos, más gente en la calle, en Cataluña, en País Vasco, en toda España, vamos. Más que ese día creo que no ha habido jamás. Entonces, con la selección de baloncesto, pues oye, joder, es una cosa que dices, vale, pues eso funciona. Pues coño, de ese tipo de cosas a lo mejor tendrían que aprender también en la CB, ¿no? Es decir, de la identificación de tener unos jugadores, no necesariamente nacionales, porque hoy en día yo creo que eso es importante, pero al final del día solo hay que, no sé, por ejemplo, el Baskonia. El Sí, Baskonia, joder, a pesar de la rotación que tiene tan brutal de jugadores, macho, están ahí a piñón porque hay un espíritu de club, es decir, sí, pero es que en Baskonia, con que vayas a Vitoria, pues ya ves lo que es el club. O sea, es la insignia de la ciudad. pero es la Van excepción. todos a tope con ellos. Pero sí, pero por ejemplo, hay ejemplos muy claros como la Peña o el Estudiantes, que cuando han perdido la esencia de jugadores de cantera, les ha ido peor que nunca. Sí. No es que ahora tengan muchísima cantera, pero tienen jugadores de cantera. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que lo que dices tú es muy claro, la identificación. No sé, yo por ejemplo nunca he sido súper fan de un equipo de básquet español, porque al final yo con lo que he crecido, o sea, yo mi equipo de fútbol es el Atleti y con lo que he crecido pues es la NBA. Entonces tengo más identificación con los Knicks que con el Estudiantes, por ejemplo. Pero sí que, yo que sé, antes, pues Estudiantes de Pepu, con Azofra, con Aisa, con Felipe Reyes, con su hermano Alfonso, con Bandiver, etcétera, pues tenías jugadores muy referentes. Es verdad que fuera de Madrid o Barcelona, fuera de los Rudy, Yul o, bueno, el Barcelona ahora mismo no sabríamos decir quién es el jugador de referencia, sinceramente, pero fuera de eso, de los Yul, de los Rudy Fernández, en la Liga Española en general, hay pocos jugadores referencia que, digamos, sean identificables con un club. Entonces, es una cosa que, evidentemente, si aunáramos una generación de jugadores españoles que medianamente, yo qué sé, por ejemplo, los Hernán Gómez, que todos sabemos que no van a ser primeros quintetos iniciales de la NBA, ¿no? Pero están en la NBA. Si todo ese tipo si esa clase media alta de jugadores estuviese en ACB, subiría mucho el nivel ACB. Obviamente por el mercado y por el dinero, pues van a estar en NBA porque pueden estar en NBA perfectamente, pero se identificaría más la gente con jugadores de ese estilo que, aunque sean muy buenos, un Tristan Thompson un jugador de este tipo, yo qué sé, un Ayon, al final es diferente. Entonces sí que eso creo que sí que puede ser importante. Y en la selección pues hemos tenido los Gasol, que yo, bueno, sobre todo Pau y Navarro, etcétera, y que son, bueno, pues grandes ejemplos en todo y que la gente les sigue porque les sigue a ellos. Estamos hablando. Que Sí, si sí. hablamos de jugadores franquicia, es que claro, a ver, tú dices Pau Gasol, pero es que Pau Gasol o Marc Gasol, Pau Gasol es que ha sido el jugador de baloncesto más grande de la historia de España. Claro, obviamente. Y en cuanto a jugadores franquicia, claro, todo lo que dices en el Madrid, yo sé los del Madrid porque son los míos. Pero vamos, si me dices cuál es el jugador franquicia por decir algo, un equipo del Burgos, Moy, ¿cuál es el jugador franquicia de Burgos? El capitán que subió con ellos, que ahora no sé cómo se llama. Javi Vega, ¿Eh? Javi Vega. Javi Vega. Le quieren con locura allí, con locura. O sea, es algo, es pasión. Aunque para ellos es Dion Thomas, ¿eh? El jugador referencia para ellos es Thompson.
también es un jugador muy contrastado. Pero bueno, que sí, es verdad, es decir, al final del día necesitas referencia. Hay excepciones, como hemos dicho antes, el Baskonia, pero yo creo que es porque a ellos han creado lo contrario, que creo que tiene un mérito brutal, que es el espíritu de club. Y que la gestión es buena y que siempre están ahí, siempre, siempre. Entonces, claro, has creado un espíritu de club porque sabes que eres competitivo siempre, ¿no? Y luego, pues hombre, ahora el Burgos, pues están con la ilusión del principiante, ¿no? Pues esta es su segunda temporada, es una ciudad que no tiene fútbol de élite, porque siempre ha sido una ciudad muy, muy futbolera, y bueno, están volcados. El resto de equipos, Movistar, Estudiantes, ha bajado en audiencia propia, en afición, pues una barbaridad. Una barbaridad. Incluso, aunque yo creo que ellos no tienen tanta culpa en el sentido estricto, tienen un poquito porque creo que no se han sabido adaptar, pero tiene que ver con ¿cómo se llama? La demencia. Los cánticos de la demencia hoy en día están terminantemente prohibidos. Las normativas de los pabellones, tú no puedes meterte como se metían ellos con los rivales, ¿no? Pero bueno, no sé, también es cuestión de adaptarse. Solo hay que escuchar al Burgos, de verdad. O sea, los cánticos del Burgos son divertidísimos. Divertidísimos. Son un poquito faltones, pero sin llegar ni al menosprecio, ni a la falta de respeto, ni al insulto. Y bueno, no sé. Entonces, la selección, ahora mismo, yo creo que es lo más estable que hemos tenido en el baloncesto y ha bajado, evidentemente, no tiene la audiencia que tenía antes. Y luego en el pico de audiencia que han tenido, que es cuando lo tenía La Sexta, no pudieron tener más por una de las cosas que ponía aquí, porque por aquel entonces La Sexta no tenía cobertura en toda España. Lo cual, estas audiencias son brutales. Sí, porque es que era que todo el mundo que tenía La Sexta en casa veía el baloncesto. Sí. Un 47% de ser, eso no es, vamos, ningún canal hace un 47% de ser, vamos, es una locura. Eso, aquí hay que remontarse a los tiempos en los que solo estaba la 1 y la 2. Sí. Sí, como decía yo al principio, cuando estaba la UHF. Sí. En lugar de dos, la UHF. Sí, totalmente. Ay, qué recuerdos me trae esto. Joder, madre mía. Sí, Moy, cuando tú y yo éramos el mando a distancia en casa, ¿no? Bueno, pues, oye, al final nos ha salido algo apañadito. Está divertido, está divertido. Claro que sí. Y muy cortito, ¿no? Sí. Sí. Como siempre, más o menos, nuestra media. Sí, y eso que nos hemos entretenido al principio casi 25 o 30 minutos. Sí, por lo del helado. No, antes del helado. Que la grabación ha empezado antes que el helado. No, antes de empezar a grabar hemos estado un ratillo ahí dándole. Pero bueno, lo dicho, un placer, señores, y muchísimas gracias. Igualmente. Enorme, un placer enorme. Bueno.